Diálogo Alternativo, un espacio para el debate de la política venezolana. Bien, estamos acá en Diálogo Alternativo. En el segmento anterior leímos el documento, a manera de lanzamiento del Observatorio Laboral del Centro de Estudio de la Realidad Latinoamericana. Tenemos acá a Aureliano Sánchez, quien es integrante de ese observatorio. Aureliano es un luchador social y trabajador jubilado del sector eléctrico y promotor de la educación popular. Vamos a darle los números de acá, de los estudios, pues acaso se animan a participar con nosotros, que son 0212-564-3911 y 0212-564-8978. Repito, 564-3911 y 564-8978. Les recordamos que son en números locales. Bueno, Aureliano, bienvenido a Diálogo Alternativo, hermano. Y un poco el tema del contexto laboral. ¿Cómo estás tú viendo la situación de los trabajadores a nivel nacional en medio de toda esta situación, Aureliano? Bueno, gracias por la oportunidad y queremos saludar este espacio de manera importante y significativa por una cuestión fundamental. Estamos viendo que existe como una intención, una política de invisibilizar el hecho social del trabajo. Hemos considerado, y esa es una de las iniciativas de este observatorio, de desmistificar la realidad laboral, encontrar una serie de análisis del fenómeno social para acercarnos a una realidad y buscar transformarla y cambiarla. Es necesario una mirada distinta de la que se quiere imponer, puesto que ha querido como favorecerse un pensamiento único sobre las políticas públicas en Venezuela. Y tenemos sobre el mundo laboral una mirada crítica que busca desmontar lo que consideramos una gran maquila, donde se están flexibilizando las relaciones laborales a unos extremos que están contribuyendo al empobrecimiento de los trabajadores y de la vida familiar de los venezolanos en una proporción bastante importante. Entendemos que estamos en un momento de hiperinflación, donde hay una carrera desbocada para flexibilizar todas las conquistas, las reformas que se hicieron en el mundo laboral y que de alguna manera significaron un aporte importante en estos últimos tiempos y que vemos que se están desmontando. Aquí tenemos unos logros de esas reformas en el capítulo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde son significativos los avances que se hicieron en estas reformas y que prácticamente estamos viendo en estos momentos que se están desmontando todos esos derechos sociales tan importantes. Quisiera hacer referencia brevemente a unos párrafos acá, por lo menos el artículo 87. Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Prácticamente, este es uno de los aspectos que vemos que se está desmontando cuando vemos la situación precaria de las condiciones de trabajo en relación a la garantía del derecho de un trabajo digno, de un trabajo que contribuya con la salud, con la vida y la salud y con el bienestar de la familia del trabajador. Y vemos que hemos caído en un deterioro progresivo, crítico de esta situación, y vemos que eso se refleja en un aumento importante de la conflictividad laboral. Ahora, ¿a qué crees tú que son las razones de peso que respondan a toda esta situación, Aureliano? Mira, es un cuadro bastante difícil y complejo. Hay una situación, como lo indicamos en el documento que se leyó anteriormente, de una situación donde el salario ha perdido consistencia, un cuadro general de hiperinflación,
una violación sistemática a la legislación laboral, un desconocimiento jurídico de las organizaciones sindicales, el paralelismo sindical y la violación, la retaliación política desde el gobierno hacia la clase trabajadora. Pues hay un desconocimiento de prácticamente los logros que se habían instalado, logros significativos. La Constitución representa el máximo contrato social que se puede dar a un país y viene siendo vulnerado estos derechos que se habían conquistado recientemente en estos últimos años. Sí, pero bueno, lo que es un hecho, Aureliano, es que los salarios no alcanzan para nada. Como bien dice el documento, hay una respuesta sistemática desde el gobierno y el Estado hacia todos los sectores de los trabajadores que se han levantado, que protestan. Lo hemos visto incluso con la aparición ahora como otro foco más de violencia, con cómo están irrumpiendo los mal llamados colectivos ante las protestas y todo eso. Y, por ejemplo, todo eso, el tema de los logros y las conquistas, perfectamente tú lo explicas y aparece consagrado ahí en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero ¿es casualidad o es adrede o responde a una política, por ejemplo, que en la medida que se está dando esta situación, también hay una especie de suspensión de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y hay un instrumento como la Asamblea Nacional Constituyente donde parece que se rige a la hora de tomar las grandes decisiones del país el actual gobierno? Lo que te digo es para preguntarte lo siguiente: ¿te parece que este instrumento conocido como Asamblea Nacional Constituyente apunta, entre otras cosas, a desmontar todos esos logros y conquistas desde el ámbito, por ejemplo, en este caso específico, social del trabajo? Mira, estamos como en una encrucijada política muy grande, porque aquí hay un problema entre lo que se dice y lo que se hace. Y yo creo que el gobierno tiene que ser responsable tanto de lo que hace como de lo que deja de hacer. Entonces, es importante decir que si bien un instrumento como la Asamblea Nacional Constituyente, que se dio al pueblo venezolano para legalizar e instrumentar estas reformas laborales, puede ser desmontado por esta nueva Asamblea Nacional Constituyente. O sea, que hasta ahora no se le ha visto el fruto para cambiar y transformar la coyuntura política y económica y la grave crisis social que tenemos. Tenemos una crisis de crecimiento, una crisis de endeudamiento, una crisis de productividad, una crisis social, una crisis del Estado, y no se visualizan cuáles son las políticas que esta discusión nueva en la Asamblea Nacional Constituyente, no se ve cuáles son las propuestas, los avances temáticos en relación a toda esta conflictividad que hay, a esta situación de crisis social. Por supuesto que aquí lo primero que se debe hacer es tratar de cumplir lo que ya está establecido en las leyes. Ese es un elemento fundamental, es básico. ¿Sí? Aquí no tenemos que complicarnos mucho la vida con lo que está establecido en este excelente instrumento, en estas reformas laborales. Si uno revisa exhaustivamente otros artículos, como pudieran ser el artículo 87, que ya leí una parte, el 89, el 91, el 95, el 96 de la Constitución, son excelentes artículos que lo que hay es que desarrollarlo, implementarlo, manejar y evaluar el desarrollo que han tenido estos artículos, este articulado y esta reforma significativa. O sea, no puede un gobierno hacer cambios sin haber una evaluación de lo que se ha hecho y hasta dónde se ha avanzado o se ha fracasado. Pero yo creo que uno de los elementos fundamentales es que no se ha implementado lo que ya está establecido. O sea, no se cumple con la Constitución. Por supuesto, hay una violación taxativa de los articulados y del nuevo marco jurídico, porque tenemos, además de la Constitución, la nueva Ley Orgánica del Trabajo, tenemos la LOXIMAP, o sea, un conjunto de normas jurídicas que no están siendo implementadas y que están siendo vulneradas principalmente por el patrón estatal, o el patrón oficial, que es el gobierno, y también por la patronal privada, porque aquí hay un elemento fundamental que no hay que dejar de señalarlo, que tanto Fedecámaras como Conindustria han venido incumpliendo con todo este ordenamiento legal.
porque nunca han estado de acuerdo con estos artículos, pero pareciera que el gobierno ha facilitado la instrumentalización de estas zonas especiales para vulnerar estos derechos, para no aplicarlos, para no darle seguimiento y desarrollo y para avanzar en los logros significativos que ya se habían alcanzado. ¿Tú te refieres al tema de las zonas económicas especiales, donde se da la violación no solamente de la Constitución de la República, sino también, como tú lo decías, al tema de la Ley Orgánica del Trabajo, donde, por ejemplo, las transnacionales, que, por tomar un ejemplo, una referencia, el Arco Minero del Orinoco, donde no rige la legislación laboral nacional, sino las condiciones las imponen las transnacionales, ¿no? Bueno, aquí tenemos por lo menos el artículo 89 que dice: el trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. O sea, aquí hay elementos fundamentales para garantizar unas condiciones dignas del trabajo, que no es lo que estamos observando en estos momentos, y por eso se requiere de abrir un espacio para visibilizar esta situación tan dramática, donde se tiene que constituir un nuevo sujeto social que sea uno de los protagonistas fundamentales de estos cambios necesarios. Y poner en evidencia desde un marco desde la investigación y el seguimiento que entre otros, ese es uno de los propósitos del Observatorio Laboral del Centro de Estudio de la Realidad Latinoamericana. Nos avisa Jorge que vamos a ir al segundo corte. Nos quedan 2 minutos, me dicen todavía. No, bueno, porque estaba viendo que ya llegó por acá el doctor Michael Rebolledo. ¿Cómo estás, Michael? Bienvenido. Muy bien, gracias. Buenos días. Buenos días, hermano. Mira, fíjate, nos quedan 2 minutos. Una pregunta rapidito, calientito, Michael. Muy bien, estaba diciendo Aureliano que aquí lo que hace falta realmente es cumplir con la Constitución. El artículo 91, por ejemplo, establece que el salario base o el salario mínimo debe ser calculado en función de la cesta básica. De la canasta básica. Ajá. O la cesta básica, pero no funciona como tal, porque con la destrucción que tenemos con el salario ya la gente no tiene cabida para adquirir los productos de primera necesidad. Hacemos una pequeña comparación. Un cartón de huevo es un salario mínimo. Un cartón de huevo está en 3 millones de bolívares. Creo que vale más el cartón de huevo que un salario de un venezolano. Así es. Esto es algo increíble porque ya la gente cobra y no se le ve la alegría que trabajó y ganó el dinero. No se le ve la sustancia del trabajo. La gente está abandonando los puestos de trabajo. Prácticamente trabajar, Michael, en este país ha perdido sentido. Desde ese sentido. Bueno, vamos a tomar esta perspectiva. Nosotros, vengo a mi trabajo, voy a comprarme una empanada, 300 bolívares más un café, serían 600,000 bolívares al día. Vamos a ponerlo a la semana, 6 por 5, 3 millones de bolívares. ¿Quién aguanta eso? ¿Quién trabaja? El pasaje. Todo eso hace factores para que la gente no se sienta a gusto con el trabajo. Bueno, está bien. En el siguiente segmento seguimos profundizando, compañeros. Vamos y ya regresamos. El análisis del acontecer político del país lo tenemos en Diálogo Alternativo.